A veces, los lugares más increíbles no son los más conocidos, sino aquellos que aparecen cuando decides ir un poco más lejos. Espacios donde el paisaje cambia sin aviso y cada instante se siente distinto al anterior. Este viaje no trata de llegar rápido, sino de detenerse, observar y dejar que cada entorno hable por sí solo. Porque cuando todo se vuelve más simple, también se vuelve más real. Y es ahí, en ese equilibrio entre silencio y asombro, donde el mundo deja de ser solo un lugar y se convierte en una experiencia que no se olvida. Pailón del Diablo, Ecuador. Algunos lugares no se visitan. Se descubren en el momento exacto en que decides salir de lo habitual. Ecuador tiene esa cualidad. La vida aquí se construye entre montañas, ríos y ciudades que conservan una identidad muy marcada. En una misma jornada, puedes pasar del ritmo activo de un mercado local a la calma de un paisaje natural que domina todo lo que lo rodea. Según datos del Ministerio de Turismo, el país ha reforzado su enfoque en experiencias sostenibles, lo que ha impulsado el interés por destinos donde la naturaleza es la protagonista. En este entorno aparece el Pailón del Diablo, cerca de Baños de Agua Santa, como uno de los puntos más impactantes del país. La cascada, con una caída aproximada de 80 metros, genera una presencia difícil de ignorar. En este documental en Quattroc, el agua desciende con una fuerza constante que llena el espacio y transforma el ambiente. Los senderos están bien diseñados, con accesos seguros y señalización clara, lo que permite disfrutar del recorrido con tranquilidad. Lo más interesante no es solo la vista, sino la sensación de estar frente a algo que no necesita explicación. En ese momento, el viaje deja de ser un recorrido y se convierte en una experiencia que permanece. Cataratas de Tugela, Sudáfrica. Viajar a Sudáfrica es entrar en un país donde la vida se mueve entre contrastes muy marcados. En las ciudades, el ritmo es dinámico y moderno, mientras que en las regiones naturales, todo parece expandirse con calma. La diversidad cultural forma parte del día a día, con 11 idiomas oficiales y una mezcla de tradiciones que conviven de manera natural. Según datos de South African Tourism, el país ha consolidado su atractivo gracias a sus parques naturales, donde la experiencia del visitante se centra en la conexión directa con el entorno. En ese contexto se encuentran las Cataratas de Tugela, ubicadas en el Parque Nacional Royal Natal, dentro de la cordillera de Drakensberg. Con una altura cercana a los 948 metros, se consideran una de las caídas de agua más altas del planeta. En este documental en Quattroc, la cascada aparece como una línea blanca que desciende por paredes rocosas inmensas, creando una imagen que desafía la percepción. El acceso se realiza mediante rutas de senderismo bien señalizadas, con condiciones seguras para quienes siguen las indicaciones establecidas. Lo que más sorprende no es solo su altura, sino cómo el paisaje cambia la forma en que entiendes la distancia. Todo parece más grande, más profundo, más silencioso. Fuerteventura, España. En España, la vida tiene un ritmo que invita a disfrutar cada momento con calma. En las Islas Canarias, este estilo se intensifica gracias al clima templado durante todo el año y a una relación constante con el océano. Fuerteventura, en particular, destaca por su carácter tranquilo y su identidad marcada por el paisaje volcánico. Según el Instituto Nacional de Estadística,
La isla recibe millones de visitantes atraídos por sus playas extensas y su entorno natural único. Fuerteventura cuenta con más de 1.600 kilómetros cuadrados de superficie, donde predominan tonos ocres, arena y cielos abiertos. El Parque Natural de Corralejo, con sus dunas que se extienden junto al mar, crea un contraste visual que resulta difícil de olvidar. En este documental en Quattroc, la luz transforma cada rincón, resaltando la textura del terreno y la claridad del agua. Las playas están adaptadas para el turismo responsable, con servicios regulados y condiciones seguras para actividades como el surf. Lo interesante de este lugar no es solo su belleza, sino la sensación de espacio. Aquí, el horizonte no limita, invita. Waiʻo-Tapu, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde la vida se organiza en torno al respeto por la naturaleza. Las ciudades son modernas, pero siempre mantienen una conexión visible con el entorno. La cultura maorí aporta una visión profunda del territorio, donde cada paisaje tiene un significado. Según Statistics New Zealand, una gran parte del país está protegida, lo que permite conservar escenarios naturales en estado casi intacto. Waiʻo-Tapu, en la región de Rotorua, es una de las áreas geotérmicas más sorprendentes del mundo. Sus piscinas de colores intensos, como la famosa Champagne Pool, deben su apariencia a los minerales presentes en el agua. En este documental en Quattroc, el terreno parece vivo, con vapor que emerge del suelo y superficies que cambian constantemente. Los recorridos están delimitados y diseñados para garantizar una visita segura, respetando las zonas activas. Lo más interesante de Waiʻo-Tapu es cómo rompe la idea tradicional de paisaje. Aquí, la tierra no es estática, está en transformación continua, y cada paso permite observar ese proceso. Roca ondulada, Australia. Australia es un país que se define por la amplitud de su territorio y la diversidad de sus paisajes. La vida se concentra principalmente en las zonas costeras, mientras que el interior ofrece escenarios abiertos donde la presencia humana es mínima. Según el Australian Bureau of Statistics, esta distribución ha influido en la forma en que se desarrollan las ciudades y las rutas de exploración. La roca ondulada, conocida como Wave Rock, se encuentra en Australia Occidental y es una formación natural que alcanza unos 15 metros de altura y más de 100 metros de longitud. Su forma recuerda a una ola detenida en el tiempo, resultado de millones de años de erosión. En este documental en Quattroc, la superficie de la roca muestra tonos rojizos y líneas que marcan su historia geológica. El acceso está controlado y cuenta con instalaciones adecuadas para visitantes, garantizando una experiencia segura. Lo más llamativo no es solo su forma, sino la sensación de movimiento que transmite. Aunque la roca es completamente inmóvil, da la impresión de que en cualquier momento podría continuar su curso. Monte Popa, Myanmar. Myanmar es un país donde la vida cotidiana conserva una relación profunda con la espiritualidad y las tradiciones. En pueblos y ciudades, es común ver templos dorados que reflejan la luz del sol y comunidades que mantienen costumbres ancestrales. La cultura local se organiza en torno al respeto, la calma y una conexión constante con lo simbólico. Según datos del Ministerio de Hoteles y Turismo de Myanmar, el interés por el turismo cultural ha crecido en los últimos años, especialmente en lugares donde la historia y la naturaleza se encuentran.
En este contexto se eleva el Monte Popa, un volcán extinto que alcanza unos 1518 metros de altura. En su cima se encuentra un monasterio que parece suspendido sobre la roca, accesible por una escalinata de más de 700 peldaños. En este documental en Quattroc, el contraste entre la vegetación que rodea la base y la estructura que corona la cima crea una imagen impactante. El acceso está organizado y supervisado, permitiendo una subida segura con zonas de descanso. Lo más interesante no es solo la vista panorámica, sino la atmósfera del lugar. A medida que asciendes, el entorno cambia y el silencio adquiere un peso distinto, como si cada paso tuviera un significado propio. Desierto frío de Sarfaranga, Pakistán. Pakistán es un país de paisajes extremos, donde la vida se adapta a condiciones muy distintas según la región. En las zonas montañosas del norte, las comunidades mantienen un estilo de vida ligado al clima y al terreno. La hospitalidad es una característica destacada de su cultura, y el contacto con la naturaleza forma parte de la rutina diaria. Según el Pakistan Tourism Development Corporation, el turismo en regiones menos conocidas ha comenzado a atraer a viajeros interesados en experiencias diferentes. El desierto frío de Sarfaranga, situado en el valle de Skardu, es uno de los desiertos más altos del mundo, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sus dunas de arena contrastan con montañas nevadas cercanas, creando un paisaje poco común. En este documental en Quattroc, las formas de las dunas cambian con la luz, generando una sensación de movimiento constante. El área cuenta con rutas señalizadas y actividades reguladas, lo que permite una exploración segura. Lo sorprendente es la combinación de elementos que normalmente no coinciden en un mismo lugar. Arena y frío conviven en equilibrio, ofreciendo una experiencia que redefine lo que se espera de un desierto. Península Valdés, Argentina. Argentina es un país donde la vida se extiende a través de territorios muy diversos, desde ciudades activas hasta regiones naturales que conservan su estado original. En la Patagonia, el ritmo se vuelve más pausado y el entorno adquiere protagonismo. Según datos del Ministerio de Turismo de Argentina, la Península Valdés es uno de los destinos más importantes para el turismo de naturaleza, reconocido también como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Península Valdés, situada en la provincia de Chubut, se extiende sobre el Océano Atlántico con una superficie de más de 3.600 kilómetros cuadrados. En este documental en Quattroc, el paisaje combina costas abiertas, formaciones rocosas y extensas planicies que se pierden en el horizonte. Las visitas están reguladas para proteger el entorno, con accesos controlados y guías autorizados que garantizan una experiencia segura. Lo interesante de este lugar es su escala. Todo parece amplio, continuo, sin interrupciones. Aquí, el viaje no se mide en distancia, sino en la forma en que el paisaje transforma la percepción del tiempo. Algar do Carvão, Portugal. Portugal tiene una forma muy particular de entender la vida, donde el tiempo no se mide con prisa, sino con intención. En las Azores, este concepto se vuelve aún más evidente. Aquí, el clima cambia con frecuencia.
La vegetación crece con intensidad y el océano siempre está presente como un recordatorio constante de la fuerza natural. Las comunidades locales viven en equilibrio con este entorno, combinando tradición, sostenibilidad y una forma de vida tranquila que atrae a viajeros que buscan algo auténtico. Datos recientes del turismo portugués muestran que las Azores se han convertido en uno de los destinos emergentes más valorados por su conservación ambiental. Algarve do Carvão es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede entrar en el interior de un volcán de forma segura. Esta cavidad volcánica, con unos 90 metros de profundidad, permite descender por una estructura natural que revela millones de años de historia geológica. En este documental en Quattrock, la luz natural que entra desde la abertura superior ilumina paredes cubiertas de musgo y formaciones minerales que parecen diseñadas con precisión. El recorrido está perfectamente acondicionado con escaleras, plataformas y sistemas de iluminación que garantizan una experiencia segura. Lo que realmente transforma la visita no es solo lo que ves, sino cómo cambia tu percepción del espacio. Estás dentro de la Tierra, pero al mismo tiempo sigues conectado con el exterior. Es una experiencia que redefine la idea de interior y exterior. Ciudad Encantada, España. España no solo se vive en sus ciudades, también se descubre en sus paisajes más silenciosos. En Castilla-La Mancha, la vida transcurre con un ritmo pausado, donde el entorno natural forma parte esencial del día a día. Las tradiciones rurales siguen presentes, y el vínculo con la tierra se mantiene fuerte. Según el Instituto Nacional de Estadística, cada vez más viajeros eligen destinos naturales dentro del país, buscando experiencias que permitan desconectar del ritmo urbano y reconectar con lo esencial. La Ciudad Encantada, situada en Cuenca, es un ejemplo claro de cómo el tiempo puede transformar un paisaje en algo completamente inesperado. Durante miles de años, el viento, el agua y los cambios de temperatura han moldeado la roca caliza, creando formaciones que recuerdan figuras reconocibles. En este documental en Quattrock, cada sendero ofrece una nueva perspectiva, donde las formas parecen cambiar dependiendo del ángulo y la luz. El recorrido está señalizado y controlado, lo que permite explorar el área con total seguridad. Lo interesante de este lugar es cómo activa la imaginación. No es un espacio que se limite a ser observado, es un escenario que invita a interpretar. Cada visitante ve algo distinto, y esa diversidad de percepciones convierte la experiencia en algo personal. Jericoacoara, Brasil. Brasil es un país donde la vida se expresa con intensidad, pero también con equilibrio. En el noreste, lejos de los grandes centros urbanos, el ritmo cambia y se adapta al entorno natural. Jericoacoara es uno de esos lugares donde el tiempo parece seguir otra lógica. Aquí, las calles son de arena, el viento forma parte del paisaje diario y la rutina se organiza en torno al sol y al mar. Según el Instituto Brasileño de Turismo, este destino ha crecido de forma controlada, manteniendo su esencia mientras se adapta a la llegada de visitantes. Jericoacoara se encuentra dentro de un parque nacional, lo que implica regulaciones claras para proteger su entorno. Sus dunas, lagunas y playas
crean un paisaje dinámico que cambia constantemente. En este documental en Quatroc, la luz del atardecer transforma la arena en tonos cálidos, mientras el viento dibuja nuevas formas en la superficie. El acceso al área está controlado mediante vehículos autorizados, garantizando una experiencia segura y sostenible. Lo más interesante de este lugar es su ritmo natural. No hay prisas, no hay estructuras que dominen el paisaje. Todo se adapta al entorno. Y en ese proceso, el visitante también cambia. Empiezas a notar cómo el tiempo deja de ser una presión y se convierte en algo que simplemente acompaña. Sviazhsk, Rusia. Rusia es un país donde la historia no se limita a los libros. Se percibe en cada lugar que conserva su identidad. Más allá de las grandes ciudades, existen espacios donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo observar cómo era la vida en otras épocas. Según el Servicio Federal de Estadística, el turismo cultural ha crecido en los últimos años, impulsado por el interés en destinos que mantienen su autenticidad. Sviajsk es una pequeña isla histórica ubicada en la confluencia de dos ríos importantes, el Volga y el Svijaga. Fundada en el siglo XVI, conserva iglesias, monasterios y estructuras de madera que reflejan su pasado. En este documental en Quatroc, el paisaje se presenta con una calma constante, donde el agua rodea completamente el territorio y refuerza la sensación de aislamiento. El acceso está bien organizado mediante carreteras y rutas seguras, lo que permite llegar sin dificultades. Lo que hace especial a Sviajsk no es solo su arquitectura, sino la atmósfera que genera. Es un lugar donde todo parece mantenerse en equilibrio, sin interrupciones. Caminar por sus calles es como observar un fragmento de historia que sigue presente. Namaqualand, Sudáfrica. Hay lugares donde la vida parece seguir un ritmo predecible hasta que, de repente, todo cambia. Namaqualand es uno de ellos. Durante gran parte del año, esta región del noroeste de Sudáfrica se presenta como un paisaje seco y tranquilo. Donde las comunidades viven adaptadas a un entorno exigente, con una economía ligada a la agricultura y a la gestión del agua. Sin embargo, según datos de South African National Parks, cada año entre agosto y septiembre ocurre un fenómeno natural que transforma completamente la región y atrae a miles de visitantes. Namaqualand se convierte en un vasto tapiz de flores silvestres que cubre kilómetros de terreno. Este cambio no es permanente, lo que lo hace aún más especial. En este documental en Quatroc, los colores aparecen de forma repentina, extendiéndose hasta donde alcanza la vista.
Las rutas están señalizadas y las áreas protegidas cuentan con normas claras para preservar el entorno, garantizando una visita segura. Lo interesante no es solo la explosión de color, sino su carácter temporal. Es un recordatorio de que algunos de los momentos más impactantes no duran, y precisamente por eso se valoran más. Aquí, el paisaje no se mantiene, se transforma. Laguna de Giola, Grecia. Grecia es un país donde la vida gira en torno al mar, la historia y una forma de disfrutar el tiempo sin prisas. Las comunidades mantienen tradiciones que se reflejan en la arquitectura, la gastronomía y la relación con el entorno. Según el Hellenic Statistical Authority, el turismo en zonas costeras sigue creciendo, especialmente en lugares que combinan naturaleza y tranquilidad. La laguna de Giola, ubicada en la isla de Tasos, es una formación natural que parece una piscina esculpida en la roca junto al mar Egeo. Su forma ovalada y sus aguas claras crean un contraste visual muy particular. En este documental en Quattroc, la superficie del agua refleja el cielo mientras las olas del mar cercano añaden movimiento al entorno. El acceso requiere caminar por senderos definidos, lo que permite una experiencia controlada y segura. Lo más interesante de Giola es su simplicidad. No hay estructuras complejas ni intervenciones visibles, solo una formación natural que invita a detenerse y observar. A veces, lo más impactante no necesita grandes dimensiones, solo el lugar adecuado. Sumidero de Umferstone, Australia. Australia es un país donde la relación con la naturaleza adopta formas inesperadas. En muchas regiones, los espacios naturales se integran directamente en la vida cotidiana, creando entornos que sorprenden incluso dentro de zonas urbanas. Según datos del gobierno australiano, los parques y áreas verdes son una parte esencial del bienestar social y del atractivo turístico. El sumidero de Umferstone, ubicado en Mount Gambier, es un jardín hundido que se formó a partir de una cueva natural. Con el tiempo, fue transformado en un espacio verde accesible al público. En este documental en Quattroc, el contraste entre las paredes de roca y la vegetación crea un ambiente íntimo y envolvente. El lugar cuenta con escaleras, senderos y áreas de descanso que garantizan una visita segura. Lo más llamativo es cómo un espacio que originalmente estaba oculto se ha convertido en un punto de encuentro. Descender hacia el jardín no solo cambia la perspectiva visual, también cambia la sensación del entorno. Cañón del Colca, Perú. Perú es un país donde la vida se desarrolla entre tradiciones milenarias y paisajes de gran escala. En las regiones andinas, las comunidades mantienen prácticas agrícolas y culturales que han perdurado durante siglos.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el turismo en zonas de altura ha crecido gracias al interés por experiencias culturales y naturales combinadas. El Cañón del Colca, ubicado en la región de Arequipa, es uno de los cañones más profundos del mundo. Con más de 3.200 metros en algunos puntos. En este documental en Quatroc, las paredes del cañón se extienden en capas que revelan la historia geológica del lugar. Mientras el río Colca serpentea en el fondo. Las rutas turísticas están organizadas y cuentan con miradores seguros que permiten apreciar el paisaje sin riesgos. Lo más impresionante no es solo la profundidad, sino la sensación de escala. Todo parece amplificado, desde el espacio hasta el silencio. Estar aquí cambia la forma en que percibes las dimensiones del mundo. Valle de las Ánimas, Bolivia. Bolivia es un país donde la vida se construye entre contrastes geográficos y culturales muy marcados. Desde el altiplano hasta los valles, cada región tiene su propio ritmo y carácter. En las cercanías de La Paz, la naturaleza ofrece paisajes que sorprenden por su forma y estructura. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el turismo interno ha crecido, impulsando el interés por lugares cercanos a grandes ciudades. El Valle de las Ánimas es una formación geológica caracterizada por columnas de roca que se elevan de forma irregular. Creando un paisaje que parece esculpido con precisión. En este documental en Quatroc, las sombras y la luz juegan un papel fundamental. Resaltando las formas verticales que dominan el terreno. El acceso se realiza por rutas señalizadas y controladas. Lo que permite una exploración segura. Lo interesante de este lugar es su apariencia. No se asemeja a otros paisajes conocidos, lo que genera una sensación constante de descubrimiento. Cada paso revela una nueva forma, una nueva perspectiva. Monasterio de Diskit, India. En el norte de la India, la vida adquiere un ritmo completamente distinto. En la región de Ladakh, las comunidades han aprendido a convivir con un entorno de gran altitud, donde el clima y el paisaje condicionan cada aspecto del día a día. La cultura budista está profundamente presente, visible en monasterios, rituales y en la forma tranquila en que las personas se relacionan entre sí.
Según datos del Ministerio de Turismo de la India, Ladakh se ha convertido en un destino clave para quienes buscan experiencias culturales auténticas en entornos naturales únicos. El monasterio de Dishkit, situado a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar en el valle de Nubra, domina el paisaje desde lo alto. Fundado en el siglo XIV, es el monasterio más antiguo de la zona. En este documental en Quattrock, la estructura aparece integrada en la montaña, con vistas que se extienden por el valle y revelan la amplitud del terreno. El acceso se realiza por carreteras acondicionadas y rutas bien definidas, lo que permite una visita segura. Lo más interesante de este lugar no es solo su arquitectura o su historia, sino la sensación de calma que transmite. Aquí, el tiempo no se acelera, se ordena de otra manera. Pináculos de Putanguirua, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde la naturaleza no solo se observa, se entiende como parte esencial de la vida. Las políticas de conservación y el respeto por el entorno han permitido preservar paisajes únicos que atraen a visitantes de todo el mundo. Según Statistics New Zealand, el turismo de naturaleza sigue siendo uno de los principales motores del país. Los pináculos de Putanguirua, ubicados en la isla norte, son formaciones rocosas que se elevan de forma vertical, creando un paisaje que parece esculpido con precisión. Estas estructuras se han formado a lo largo de miles de años por la erosión del viento y el agua. En este documental en Quattrock, las columnas se extienden como un conjunto de torres naturales que cambian de apariencia según la luz. El acceso se realiza mediante senderos señalizados dentro de una reserva protegida, lo que garantiza una experiencia segura. Lo más interesante es la sensación de caminar entre estructuras que parecen diseñadas, pero que son completamente naturales. Es un lugar que desafía la idea de lo que la naturaleza puede crear. Las Gachas, Colombia. Colombia es un país donde la diversidad natural y cultural define la vida cotidiana. En muchas regiones, la relación con el entorno es directa. Y los paisajes forman parte de la identidad local. En el departamento de Santander, los destinos naturales han comenzado a ganar reconocimiento por su singularidad.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el turismo en áreas rurales ha crecido gracias al interés por experiencias auténticas. Las gachas, ubicadas cerca del municipio de Guadalupe, son formaciones rocosas erosionadas por el agua que han creado cavidades naturales similares a pequeñas piscinas. El agua fluye suavemente sobre la superficie, generando un efecto visual dinámico. En este documental en Quattroc, el movimiento constante del agua contrasta con la solidez de la roca, creando una escena equilibrada. El acceso está controlado por las autoridades locales, con normas claras para garantizar la seguridad de los visitantes. Lo interesante de este lugar es su interacción con el agua. No es un paisaje estático, es un espacio en constante cambio. Nueva Caledonia, Francia. Nueva Caledonia, territorio francés en el Pacífico, ofrece una forma de vida donde la naturaleza y la cultura se combinan de manera armoniosa. Las comunidades locales mantienen tradiciones que reflejan su historia, mientras el entorno natural define el ritmo de vida. Según datos de Turismo de Francia, este destino ha ganado relevancia por su biodiversidad y sus paisajes marinos. El archipiélago destaca por su laguna, una de las más grandes del mundo, con aguas claras y una extensión que supera los 20.000 kilómetros cuadrados. En este documental en Quattroc, el contraste entre el azul del océano y las formaciones de coral crea una imagen de gran claridad. Las actividades turísticas están reguladas para proteger el ecosistema, garantizando una experiencia segura y sostenible. Lo más interesante de Nueva Caledonia es su equilibrio. No es un lugar que busque impresionar con un solo elemento, sino que ofrece una combinación de factores que, juntos, crean una experiencia completa. Aquí, el paisaje no se impone, se integra. Laguna de Toua, Yemen. Hay lugares donde la vida parece mantenerse al margen del ruido del mundo moderno. Yemen, especialmente en el archipiélago de Socotra, ofrece una realidad distinta, donde la naturaleza define el ritmo diario y las comunidades viven en estrecha relación con su entorno. La isla es conocida por su biodiversidad única, con especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Según datos de organizaciones internacionales de conservación, Socotra ha sido reconocida por su valor ecológico y su importancia para el equilibrio natural de la región. La laguna de Toua se encuentra en la costa occidental de Socotra y destaca por sus aguas poco profundas y su forma irregular que se adapta al terreno. En este documental en Quattroc, el contraste entre la arena clara, el agua tranquila y las montañas cercanas crea una escena serena y envolvente. El acceso está controlado y se realiza con guías locales autorizados,
lo que garantiza una visita segura y respetuosa con el entorno. Lo más interesante de Detuá es su calma. No hay grandes estructuras ni elementos dominantes, solo un equilibrio natural que invita a observar sin prisa. Es un lugar donde el tiempo parece diluirse en el paisaje. Bahía de los Fuegos, Australia. Australia es un país donde la naturaleza se presenta en formas que sorprenden por su intensidad visual. En Tasmania, la vida se desarrolla en un entorno donde el océano, las rocas y el clima crean paisajes muy definidos. Las comunidades locales mantienen un fuerte vínculo con el territorio, y el turismo se organiza de manera que respete estos espacios. Según el gobierno australiano, Tasmania es uno de los destinos mejor conservados del país en términos ambientales. La Bahía de los Fuegos, situada en la costa noreste de Tasmania, es conocida por sus rocas cubiertas de líquenes de color naranja intenso que contrastan con el azul del mar. En este documental en Quatroc, los colores se vuelven protagonistas. Creando una composición visual que parece cuidadosamente diseñada. Las playas se extienden con arena blanca y aguas claras, mientras las rutas están señalizadas para garantizar un acceso seguro. Lo interesante de este lugar no es solo su apariencia, sino cómo los colores influyen en la percepción. Cada elemento resalta al otro, creando una armonía que transforma la experiencia en algo más que visual. Ojos del Mar, Argentina. Argentina es un país donde la naturaleza ofrece paisajes que desafían las expectativas. En el noroeste, la vida se adapta a condiciones de altura, con comunidades que mantienen tradiciones vinculadas al territorio. La provincia de Salta es conocida por su diversidad geográfica, que incluye desiertos, montañas y formaciones únicas. Según el Ministerio de Turismo, el interés por destinos menos conocidos ha aumentado en los últimos años. Los Ojos del Mar, ubicados cerca de Tolar Grande, son pequeñas lagunas circulares de origen natural que destacan por su color intenso y su forma definida. Se encuentran a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo que añade una dimensión adicional a la experiencia. En este documental en Quatroc, el contraste entre el terreno árido y el azul profundo del agua crea una imagen hipnótica. El acceso está regulado para proteger el área, con normas claras que garantizan una visita segura. Lo más interesante es su forma perfecta. En medio de un paisaje irregular, estas lagunas aparecen como puntos precisos, casi geométricos, que rompen con todo lo que las rodea. Río Tinto, España. Hay paisajes que no encajan con la idea tradicional de naturaleza, y justo por eso, se vuelven imposibles de ignorar. En Andalucía, al sur de España, la vida se construye entre historia, clima cálido y una identidad cultural muy definida. La provincia de Huelva, en particular, ha sido durante siglos un punto clave por su actividad minera, lo que ha influido directamente en el entorno. Según el Instituto Geológico y Minero de España, el río Tinto es uno de los sistemas fluviales más estudiados del mundo por sus características químicas y su singular apariencia. El río Tinto recorre más de 100 kilómetros y destaca por el intenso color rojizo de sus aguas, generado por la presencia de minerales como el hierro. En este documental en Quatroc, el río se presenta como una línea viva que atraviesa el paisaje, con tonos que varían entre rojos, ocres y naranjas dependiendo de la luz. Existen rutas señalizadas y miradores acondicionados
que permiten observar el entorno de forma segura y controlada. Lo más interesante no es solo el color, sino la sensación de estar frente a algo que rompe con lo esperado. No parece un río convencional, y sin embargo, sigue su curso con total naturalidad. Es un lugar que obliga a replantear la idea de lo que consideramos normal en la naturaleza.